es el capítulo 4, ¿no? Se trata de procesos de extracción sólido-líquido, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a ver en qué consiste este proceso, ¿ya? Aquí tenemos, nos dice que este proceso es un proceso mediante el cual se extrae un componente soluble y una mezcla de sólidos mediante un disolvente. El principio físico-químico es la diferencia de solubilidad. Entonces, vamos a poner en contacto dos fases, ¿no? Una mezcla de sólidos y un líquido, ¿no? Estas son las fases a poner en contacto. Esta mezcla de sólidos, ¿no? Que va a estar en estado sólido, va a estar formado por un soluto o varios solutos y un inerte, ¿no? Ahora, este soluto tiene que ser soluble en este disolvente para hacer un proceso de extracción sólido-líquido. Porque acá dice bien clarito, ¿no? El principio físico-químico es la diferencia de solubilidad. Entonces, de estos componentes, ¿no? El soluto que se pueda disolver en este disolvente, precisamente la vamos a llamar soluto, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Todos los sólidos restantes que no se puedan disolver en este disolvente, se va a llamar inerte. Entonces, este sólido va a estar formado por el soluto que se va a disolver en el disolvente y el inerte que va a ser insoluble, ¿no? Entonces, a este líquido se le llama disolvente, ¿no? Entonces, se pone en contacto estas dos fases, sólido, líquido. Entonces, este es el proceso de extracción sólido-líquido. Después del proceso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos dos fases, ¿no? Una fase que es el extracto y la otra fase que es el refinado. El extracto está formado, el extracto es un líquido y está formado por el soluto y el disolvente. O sea, este soluto se ha disuelto en este disolvente. Entonces tenemos una mezcla acá, una mezcla líquida que se llama extracto. Ahí está presente el soluto y el disolvente. Y por otra parte, ¿no? Tenemos la otra corriente que se llama refinado, ¿no? El refinado es un sólido húmedo, es como un barro, ¿no? Porque se ha puesto en contacto este sólido y este líquido. Este sólido no puede salir completamente seco, ¿no? Entonces, tiene algo de este líquido, así se llama refinado. Y este refinado está formado por la solución retenida y el inerte, ¿no? La solución retenida tiene como componentes el soluto y el disolvente, ¿no? ¿Listo? Entonces, como están viendo acá en la imagen, al final del proceso, ¿no? Una vez que se hace la extracción sólido-líquido, el soluto va a estar distribuido tanto en la fase líquida, llamado extracto, como en el refinado, ¿no? El soluto está presente en ambas fases, en el extracto y en el refinado. Entonces, para determinar su concepto, para reflejar su concentración del soluto, vamos a simbolizar letras, ¿no? La composición o la fracción másica de soluto en el extracto lo vamos a simbolizar con Y. Y la composición, la fracción másica de soluto en el refinado le vamos a simbolizar con X, ¿ya? Esa va a ser la nomenclatura. Entonces, vamos a tener Y, que va a representar la concentración del soluto en el extracto, y vamos a tener X, que va a representar la fracción en masa del soluto en el refinado, ¿no? ¿Listo? Esas son las consideraciones, ¿ya? Ahora, la extracción sólido-líquido, ¿no? ¿De qué depende? Depende de diversos factores, por ejemplo estos, ¿no? Primero, la temperatura, ¿no? El principio físico-químico en el que se basa la extracción sólido-líquido es la solubilidad, ¿no? La solubilidad del sólido, del soluto, ¿no? Que está en estado sólido, ¿no? Entonces se sabe que la solubilidad de sólidos, ¿no? Es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer un proceso de extracción sólido-líquido, va a ser mejor si aumentamos la temperatura, ¿no? Aumentamos la temperatura, tenemos mayor grado de extracción sólido-líquido. Pero, ¿no? Hay que tener en cuenta que si aumentamos mucho la temperatura,
también se pueden solubilizar ciertos componentes de los inertes que no queremos que se solubilicen, ¿no? O sea, la idea de la extracción sólido-líquido es separar uno de los componentes de nuestra mezcla sólida, ¿no? Separar a uno de ellos y no a disolver a toda tu mezcla sólida, ¿no? Es una solubilidad selectiva, ¿no? Solo queremos disolver a un componente o a componentes específicos de tu mezcla, ¿no?, sólida. Entonces hay que tener en cuenta que la temperatura es directamente proporcional a la solubilidad, pero también hay que tener en cuenta que puedes disolver otros sólidos indeseables, ¿no? Esto es un factor primero a controlar, la temperatura. Otro factor a controlar en el proceso de extracción sólido-líquido es el tiempo de contacto, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere el tiempo de contacto? El tiempo en el cual hay que poner en contacto las dos fases, ¿no?, el sólido y el líquido, ¿no? Entonces, a mayor tiempo de contacto, se tiene mayor grado de extracción, ¿no? Pero a tomar en cuenta, nuevamente, que si lo dejamos mucho tiempo, ¿no?, que las fases estén en contacto, podemos provocar de que los sólidos indeseables también se puedan disolver, como en el anterior caso de la temperatura, ¿no? O sea, hay que tener también en cuenta ese aspecto, ¿no? Otro parámetro a controlar en la extracción sólido-líquido es el tratamiento del sólido. Mientras el sólido sea las partículas del sólido sean más pequeñas, eso ayuda en la solubilidad. No es lo mismo disolver una partícula grande, ¿no?, que una partícula, esa misma partícula grande disminuida en tamaños más pequeños, ¿no? Aumenta la solubilidad de las partículas porque aumentan su superficie de contacto, ¿no? ¿Esto? Después, un parámetro también que hay que considerar, ¿no?, en esta extracción sólido-líquido es la agitación. La agitación disminuye el tiempo de operación. Si ponemos en contacto un sólido y un líquido y lo dejamos ahí sin agitación, entonces se va a disolver, pero va a tardar tiempo, ¿no?, en disolverse, ¿no? En cambio, si ponemos un agitador, se va a disolver más rápidamente, ¿no?, el sólido en el líquido. Entonces, la agitación es un parámetro a controlar. Y después tenemos la relación líquido-sólido, ¿no? Esto se refiere a qué cantidad de líquido se va a poner por sólido. Si ponemos más líquido, incrementa el grado de extracción, ¿no? O sea, si una relación mayor, ¿no? En primera instancia ponemos cierta cantidad de líquido con cierta cantidad de sólido. En otro ponemos más líquido que a la misma cantidad de sólido. En ambos procesos se va a dar mayor solubilidad en el que tenga más líquido, ¿no? Entonces, pero incrementa el costo del proceso porque el líquido, el disolvente que va a disolver, al poner en mayor cantidad, aumenta su costo, ¿no?, aumenta el costo del proceso de producción, ¿no? ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, estos son los factores a considerar, ¿ya?, en la extracción sólido-líquido, ¿no? Si tienen alguna pregunta, ¿no?, pueden realizarla en cualquier momento. En el momento que ustedes tengan la duda, la pueden realizar la pregunta. Yo estoy al pendiente, ¿no? Para hacer un seguimiento de la extracción sólido-líquido, se emplean diagramas, ¿no? O sea, es decir, estos procesos se pueden hacer los cálculos, ya sea utilizando diagramas o haciendo cálculos analíticos, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, diagramas del tipo triángulo-rectángulo, ¿no?, como está acá, ¿no? Tenemos en nuestro proceso tres componentes. Tenemos al disolvente, que es el líquido. Tenemos al soluto, que se va a solubilizar en el disolvente, ¿no?, que está en principio en estado sólido. Y tenemos al inerte, ¿no?, que forma la mezcla sólida. En cada vértice se pone a los disolventes, ¿no?, a los componentes que van a formar nuestro proceso, ¿ya?, que van a formar.
Por ejemplo, acá tenemos el disolvente y en cada vértice 100%, ¿no? Aquí es disolvente 100%, soluto 100%, inerte 100%. O sea, cada vértice representa 100%. Estamos trabajando en relaciones mágicas. O sea, ¿qué quiere decir 100%? Que todo es disolvente en cada vértice, ¿no? Aquí todo es soluto. Aquí 100% es inerte, ¿ya? Y cada lado representa mezclas binarias. ¿Listo? Por ejemplo, aquí este lado de la hipotenusa. Vas a tener una mezcla binaria disolvente soluto, ¿no? Por ejemplo, el punto E de la hipotenusa representa una mezcla binaria. ¿Cuánto tenemos de cuánto, no? El soluto va desde 0 hasta 100, ¿no? Va a ser 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Este es el par soluto. Es como el eje de las abscisas, ¿no? Para el soluto. Y para el disolvente es como el eje de las ordenadas. Va desde 0, 20, 40, 60, 80, 100. Entonces el punto E, ¿cómo se lee? ¿Cuánto tenemos? Tenemos una mezcla binaria porque está en este lado, ¿no? Está en el lado del triángulo, está en la hipotenusa. Tenemos de soluto 40%, ¿no? Y de disolvente tenemos 60%. Entonces, nuestra mezcla binaria, el punto E, está formado por eso, ¿no? Por 40% de soluto y 60% de disolvente, ¿no? Entonces, cada lado del triángulo representa una mezcla binaria. Cualquier punto de cualquier lado va a representar una mezcla binaria, ¿ya? De dos componentes. En este caso estamos haciendo para un ejemplo del punto E, ¿no? Donde la composición, según el diagrama de este triángulo rectángulo, es 40% de soluto y 60% de disolvente, ¿no? Estamos hablando de porcentajes en masa. En todo el capítulo, en este presente capítulo, vamos a hablar de porcentajes en masa, si está en porcentaje, o fracción másica, ¿no? Si es que no está en porcentaje. Esa va a ser nuestra composición, ¿ya? Va a ser siempre en masa. Al interior del triángulo se tiene una mezcla ternaria, ¿ya? De 3 componentes, ¿no? Vamos a tener una mezcla ternaria de soluto, disolvente e inerte, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el punto M, ¿ya? Que está dentro de nuestro diagrama, triángulo, rectángulo. ¿Y cuál va a ser la composición del punto M? ¿No? Pues podemos leer del gráfico, ¿no? Va a ser 20%, ¿no? Porque va de 0 a 20, 40, 60 para el soluto, 20% de soluto y tenemos 40% de disolvente. ¿Y cómo sacamos para el inerte? Como estos componentes, lo restante al 100% va a ser de inerte, porque ya vamos a tener de soluto. Lo que se lee del diagrama es soluto, disolvente, y lo de inerte es por diferencia al 100%. Entonces, el punto M estaría formado por 20% de soluto, 40% de disolvente, y lo restante al 100%, ¿no? Restamos 100 menos 20 menos 40, va a ser 40% de inerte, ¿ya? Ese va a ser el porcentaje, esa va a ser la composición del punto M. ¿Listo? Entonces, ¿para qué estamos viendo esta parte? Esto nos va a servir cuando hagamos ya la operación de extracción sólido-líquido. Vamos a leer del diagrama, ¿no? Las composiciones de salida de nuestro soluto, ¿no? ¿Cuál es la composición del extracto? ¿Cuál es la composición del refinado? Vamos a leer de este diagrama, ¿no? Para eso necesitamos saber esto de estas propiedades del triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, podemos tener líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una línea. Esta se llama línea de equilibrio, ¿ya? O línea de reparto, que parte del vértice y llega de este vértice donde está el inerte y llega hasta la hipotenusa. Cada uno, puede haber varias líneas, ¿no? Por aquí puede partir otra línea. O sea, cada línea que parta del vértice de inerte y llega a la hipotenusa es una línea de reparto, ¿no? Ahora, dado que el sólido inerte no puede separarse completamente seco, ¿no? Como hemos visto en el diagrama, les decía al principio, cuando ponemos en contacto el sólido con el líquido, al final vamos a tener el extracto que va a ser una mezcla líquida, ¿no? Y el refinado que va a ser un sólido húmedo, ¿no?
Entonces, dado que el sólido inerte no puede separarse completamente seco, por eso que el sólido es, el inerte es principalmente un sólido húmedo, ¿no? Se tiene la curva de retención, ¿ya? En donde se encuentra la composición del refinado. O sea, el inerte lo vas a tener al final inerte 100% puro. Si volvemos al diagrama, ¿no? Para que se entienda un poquito esto, al primer diagrama, a este, ponemos en contacto el sólido con el líquido, ¿no? Al final vamos a tener el extracto, que va a ser una mezcla líquida, que va a estar formado por el disoluto y el disolvente. El refinado va a estar formado por la solución retenida y el inerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Dado que este sólido, al poner con este líquido, ¿no? Cuando vos pones en mezcla un sólido y dentro de ese sólido hay un inerte que no se va a disolver en este líquido, este sólido va a permanecer húmedo, va a captar algo de este líquido, ¿no? O sea, este inerte va a captar algo de este líquido. Este inerte que no se ha podido disolver. Sigue siendo sólido, pero absorbe, ¿no? A este líquido, ¿ya? Entonces, por eso que este refinado no va a estar completamente seco, ¿no? Sino va a estar formado por este inerte que es sólido y esta solución retenida, ¿no? A eso se refiere con que vamos a tener una solución retenida, ¿no? Vamos a tener, a esto se llama solución retenida, ¿no? Al soluto y al disolvente que se queda junto al inerte, ¿no? ¿No? Ya, para aclararles este punto de lo que dice acá, ¿no? Dado que el sólido inerte no puede separarse, ¿no? Completamente seco, se tiene la curva de retención. O sea, esta es la curva de retención, ¿ya? Esto de acá. Y se determina experimentalmente esta curva de retención. ¿Listo? Y es función, esta retención, esta curva de retención, es función de la concentración de la disolución. ¿Listo? Pero también puede ser constante, ¿no? En ese caso es independiente de la concentración. O sea, podemos tener dos casos, ¿no? Si la retención es variable, va a ser función de la concentración de la disolución. O si la retención es constante, va a ser independiente de la concentración. Si la retención es constante, nuestra retención va a ser una línea paralela, va a ser una recta paralela a la hipotenusa, ¿no? Si esta curva de retención es constante, es paralela a la hipotenusa. ¿Listo? Ahora, si no es constante, necesitamos saber cómo varía la retención con la concentración de la disolución, ¿no? Y eso se determina experimentalmente. ¿Listo? Por definición, la retención es masa de solución retenida sobre masa de inerte. Es la definición de la retención, ¿no? Como les decía, la recta que va desde I por E por M por I, ¿no? La recta EMI, es una línea de reparto o línea de equilibrio, ¿no? Podemos tener varias líneas de equilibrio. La condición es que parta del punto del vértice de I, ¿no? Del inerte, y llega a la hipotenusa. Podemos tener aquí otra línea de equilibrio. Podemos tener otra línea de equilibrio, ¿no? Estas son líneas de equilibrio. Ahora vamos a ver extracción en una etapa. Volvemos a ver nuevamente el gráfico. Este sería un gráfico diferente, pero en sí es lo mismo, ¿no? Esta es la mezcla sólida que va a estar representado por F. F es la fracción, es la mezcla sólida, es la cantidad de sólidos que vamos a poner en contacto con el disolvente, ¿no? XF representa ya sea puede ser en composición el porcentaje en masa del soluto, ¿no? O en fracción másica, su fracción másica, ¿no? Del soluto. Si es la composición del soluto, en otras palabras, XF, ¿no? O sea, ¿cuántos solutos estamos poniendo en esta mezcla de sólidos? ¿No? Recuerden que esta mezcla de sólidos tiene al soluto que se va a disolver con este disolvente, ¿no? L representa la cantidad del disolvente, ¿no? Y EL representa la composición del soluto en el disolvente. O sea, si el disolvente es puro, la composición del soluto YL va a ser cero, porque todo es disolvente, ¿no?
pero tu disolvente puede tener algo de soluto, ¿no? Puedes reciclar tu disolvente. ¿Ya? Entonces, y él representa cuál es la composición de soluto en el disolvente, ¿no? En el líquido. Entonces, ponemos en contacto el líquido con este sólido que se presenta F, se va a producir la extracción sólido-líquido, ¿no? Ponemos un agitador para que exista mayor solubilidad, o se disminuye el tiempo de solubilidad. De M representa la mezcla total, ¿no? De F más L. XM representa la fracción en masa o la composición del soluto en la mezcla, ¿no? Después se va a producir el extracto, ¿no? Que es E, y el refinado, que es R. Se va a producir esas dos fases, ¿no? Extracto y refinado, ¿no? Y representa la composición del soluto en el extracto, ¿no? O sea, la fracción en masa de soluto en el extracto. Y X representa la fracción en masa de soluto en el refinado. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces, podemos hacer un balance de masa total y parcial en nuestro sistema, ¿no? Que va a ser todo esto, ¿no? Va a ser nuestro sistema. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Haciendo un balance de masa total y parcial, ¿no? Balance de masa total nos va a decir que F, lo que está ingresando a nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema va a estar compuesto por estos dos componentes. ¿Ya? Todo esto es nuestro sistema. Son los límites del sistema, ¿no? F más L va a ser igual a M, ¿no? A la mezcla. Pero M también va a ser igual a lo que sale, ¿no? A E más R, ¿no? O sea, lo que ingresa es F más L, ingresa al sistema, va a ser igual a M, a la mezcla. Pero la mezcla, como estamos viendo acá, también es igual a lo que sale, ¿no? Que es igual a E más R. ¿Listo? Ese es el balance total de masa. Podemos hacer un balance parcial al soluto. ¿Cuánto de soluto está ingresando? F por XF. Más cuánto soluto está ingresando por la otra corriente, L por YL, ¿no? Y eso va a ser igual a XM por M, ¿no? A la composición del soluto. ¿Listo? De esta ecuación podemos despejar a qué es igual XM, ¿no? De acá, del balance parcial. Despejamos a qué es igual XM, tenemos que es F por XF más L por YL sobre M, ¿no? Despejándolo. Pero M sabemos que es igual a F más L, ¿no? Esta sería la ecuación número 1 para calcular la fracción en masa en la mezcla del soluto, ¿no? La fracción en masa del soluto en la mezcla. Toda la ecuación número 1. Ahora, se puede hacer esta acción en una etapa, como les decía, se puede resolver ya sea por métodos analíticos o por métodos gráficos, ¿no? Haciendo por el método gráfico, ¿no? Aquí tenemos el diagrama, ¿no? Donde está el inerte, el soluto y el disolvente, ¿no? Tenemos que leer del gráfico. Del gráfico se tiene que leer cuánto es Y y cuánto es X, ¿no? Y representa la composición del extracto y X representa la composición del refinado, ¿no? Entonces de aquí tenemos que leer Y, ¿no? Veamos en el gráfico y de aquí leemos cuánto es Y. Trazamos una línea vertical, ¿no? Hasta que coincida acá. Y vemos cuánto es de soluto, ¿no? Vamos a ir aquí desde 0 y vamos subiendo. Bajamos una línea horizontal, aquí en la intersección de la línea de equilibrio con la hipotenusa. Ese es el punto E que va a representar Y, ¿no? Bajamos hacia abajo una línea vertical y podemos leer cuánto tenemos de soluto, ¿no? Que va desde 0 hasta el 100%. Entonces acá, ¿listo? Y para leer X, ¿no? Está representado en el refinado, ¿listo? R. Hacemos lo mismo, trazamos una línea horizontal, una línea que cruce la línea de equilibrio con la curva de retención. Hacemos esa intersección, nos da el refinado, de ahí leemos X, ¿no? Trazamos una línea
vertical, ¿no? Y de ahí leemos cuánto tenemos de soluto, ¿no? O sea, la idea es leer la concentración de soluto, porque Y representa la concentración de soluto en el extracto y X representa la concentración de soluto en el refinado. Entonces, en esta línea, sobre este eje, vamos a leer la concentración de soluto, ¿no? Que va desde 0 hasta 100, trazando líneas verticales, ¿no? En las intersecciones, como ya se ha explicado, ¿no? De ahí se lee por el método gráfico Y y X, ¿no? Después, podemos calcular cuánto tenemos de E. E representa la cantidad, ¿no? De extracto y R representa la cantidad de refinado. Para hacer los cálculos, ¿no?, de cuánto tenemos de E y cuánto tenemos de R, se puede hacer por balance de masa, ¿ya? O también se puede hacer aplicando la regla de la palanca, que es lo mismo. Simplemente esta regla de la palanca ya te pone la ecuación directamente, ¿no? Haciendo el balance de masa llegas a lo mismo, ¿listo? ¿Cómo se hace esta regla de la palanca, ¿no? Vas a encontrar una relación de E a M, ¿listo? Una relación de E a M. Entonces tapamos E, ¿no? Queremos saber cuánto es la relación E sobre M. Entonces en el numerador tapamos E. ¿Qué nos quedaría en esta línea de reparto, en esta línea de equilibrio? Entre R, M y E, ¿no? Tapamos E, ¿no?, que está en el numerador, tapamos esto, nos queda M menos R, ¿no?, sobre esta línea. Va a ser XM menos, sería menos R, pero R está representado por X. XM menos X, ¿ya? O sea, va a ser la recta EM menos R, ¿ya? De la recta M a R, ¿ya? Para el denominador, ¿no?, es M, entonces tapamos M, ¿qué nos queda? Nos queda la recta ER, entonces E es y R es X, ¿no? Entonces, ahí tenemos la relación E sobre E, ¿ya? Entonces simplemente esa es la regla de la palanca, ¿no? ¿No? Aquí podemos despejar a qué es igual E, ¿no? E va a ser igual a M por XM menos X sobre Y menos X, ¿listo? Si se corta, por favor, van a volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Se va a cortar, yo creo, en unos cuantos minutos y ingresan al nuevo link para que continuemos, ¿no? Entonces tenemos E que va a ser igual a esto, ¿no? La ecuación número 2, ¿ya? Y del balance de masa que hemos hecho en un principio, ¿no?, podemos sacar a qué es igual R, ¿no? R va a ser igual a M menos E. Esto viene del balance de masa, ¿no? Teníamos que E más R es igual a M, ¿no? De ahí despejamos que R va a ser M menos E. Es la ecuación número 3, ¿no? Esas son las ecuaciones que nos van a permitir, ¿no?, según el método gráfico, determinar cuál es la composición de Y y X, ¿no?, leyendo del gráfico, y cuáles son las cantidades de E y R, ¿no?, del extracto y del refinado. Esto de esa manera se hace empleando este método gráfico, que es el diagrama triángulo rectángulo. Ahora aquí tenemos una ecuación, la ecuación número 4, que nos muestra el rendimiento del proceso. Esta es una ecuación que permite calcular el rendimiento del proceso, ya sea utilizando el procedimiento analítico o utilizando el método gráfico, ¿no? Esto es una ecuación que nos dice que el rendimiento del proceso va a ser igual a cuánto se ha logrado extraer. La cantidad que se ha logrado extraer es la cantidad de extracto por su composición de soluto en el extracto. Esto representa la cantidad de soluto que se ha logrado extraer, ¿no? Y lo dividimos entre la cantidad de soluto que está ingresando al proceso. ¿Cuánto está ingresando de soluto al proceso? Está ingresando F por XF, ¿no?, más L por YE. Es la cantidad de soluto que ingresa al proceso, ¿listo? De esa manera se calcula el rendimiento, ¿no? Podemos tener el rendimiento del 100% si es que todo lo que ha ingresado al proceso va a salir por el extracto, ¿no? Y podemos tener un rendimiento del 0% si nada sale si todo lo que ha ingresado al proceso, nada sale por el extracto, ¿no? Entonces, esto va a ser 0 y el rendimiento va a ser 0. Estos son los extremos, ¿no?, del rendimiento, ¿no? No sé si se tienen duda hasta ahí, ¿no? Van a ser un ejemplo
para aplicar este diagrama y estas ecuaciones, ¿no? Vuelvo a reiterar, cualquier duda que tengan, la pueden realizar inmediatamente, ¿ya? Pueden interrumpir y realizar la interrogante si es que algo no está claro, ¿no? Para que quede precisamente más claro, vamos a hacer un ejemplo que nos dice lo siguiente, ¿no? Se procede a la extracción de aceite comestible a partir de tortas de soya en un tanque agitado, ¿no? Para este efecto se ponen en contacto 100 kilogramos de torta, ¿no? Entonces, estos 100 kilogramos de torta va a representar la mezcla de sólidos, ¿no? Que tiene una concentración del 20% en masa del aceite. O sea, va a tener 20% en masa de nuestro soluto, que va a ser el aceite, ¿ya? Entonces, F va a ser 100, ¿no? La mezcla de sólidos, 100 kilogramos. Nuestra composición del soluto en esta mezcla sólida es 20%. En fracción másica va a ser 0.2, ¿no? ¿Esto? 20%. Con 300 kilogramos de normal hexano. Este es el disolvente, ¿no? El líquido va a ser 300 kilogramos, ¿no? Si la retención del líquido es de 0.6 kilogramos de disolución por kilogramo de inerte, nos dan la retención, ¿no? De 0.6. Y es independiente de la concentración, o sea, quiere decir que esta retención va a ser constante, que es independiente de la concentración. Determine la composición y cantidad de salida, ¿no? Determine la composición y cantidad de salida, o sea, cuánto de extracto es cantidad, cuánto de refinado también es cantidad, y es la concentración de soluto en el extracto, y aquí la concentración de soluto en el refinado. Eso hay que determinar, ¿no? Vamos a hacer por dos métodos. El método gráfico, empleando el diagrama triángulo-rectángulo, y el método analítico, que es un balance de masa, ¿no? Entonces empecemos con el primero, empleando el diagrama, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de triángulo-rectángulo, ¿no? Va desde 0 hasta 100 de soluto en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas va desde 0 hasta 100, ¿no? De disolvente. Y ahí está el triángulo, ¿no? Este es nuestro triángulo rectángulo, ¿ya? Si no se aprecia bien, es este de acá. ¿Listo? Ahora vamos a primero dibujar la curva de retención, ¿no? Nos dice que la retención es de 0.6, ¿no? Retención de 0.6 kilogramos de disolución sobre kilogramo de inerte. Kilogramo de disolución. Recuerden que cuando hablamos de disolución o de solución, estamos hablando de soluto más disolvente. O sea, sería 0.6 kilogramos de soluto más disolvente, ¿no? Sobre kilogramo de inerte, ¿ya? 0.6. Como nos dice que es independiente de la concentración, entonces para una concentración de 0% de soluto, igual nos va a funcionar nuestra retención, ¿no? Si tenemos 0.0% de soluto, ¿cuánto vamos a tener de disolvente acá? Entonces, esto es independiente de la concentración. Puede funcionar para 0% de soluto. Entonces, esto puede ser también válido para 0% de soluto. 0.6 kilogramos de disolución. Si tenemos 0% de soluto, todito va a ser disolvente. Va a ser 0.6 kilogramos de disolvente sobre kilogramo de inerte, ¿no? Tendríamos 0.6 kilogramos de disolvente sobre kilogramo de inerte. Ahora, si sumamos kilogramo de inerte más kilogramo de disolvente, vamos a tener 1.6, ¿no? Estamos sumando 1 más 0.6. Entonces vamos a tener 1.6 kilogramos de disolvente más inerte. Hacemos esto para determinar dónde está el punto A. El punto A, ¿dónde va a estar ubicado? Estamos sacando la composición del disolvente en esta mezcla de disolvente más inerte. Les decía en un principio que cada lado representa la composición de dos componentes. Acá estamos determinando el punto A. El punto A va a estar formado por disolvente e inerte. O sea, va a estar en este lado del triángulo. Entonces, ¿cuánto es esto? 37.5%.
ese punto A hay que definirlo en este punto, en este lado, porque estamos hablando de inerte y disolvente. ¿Ya? Punto A va a estar 37.5% de disolvente, ¿no? Estamos sacando la relación másica de disolvente respecto del inerte, ¿no? Entonces tenemos 37.5. Entonces vamos por aquí 10, 20, 30, 37. ¿No? Redondeado casi 38. Ahí ubicamos el punto A. ¿Listo? Y trazamos, este es el punto A. Y de ahí trazamos una línea paralela a la hipotenusa. ¿Listo? Este es el punto 37.5 o 38 redondeando. Y de ahí trazamos una línea paralela a la hipotenusa. Entonces, esta línea de color celeste representa la curva de retención. O sea, en el diagrama triángulo-rectángulo se tiene que graficar la curva de retención. Y eso estamos haciendo en primera instancia, ¿no? Graficar la curva de retención. Y para graficar la curva de retención, necesitamos saber cuál es la composición de soluto en la mezcla disolvente e inerte, ¿no? Y lo hemos hecho de esta manera, a partir de la retención. A partir de la ecuación 1, ¿no? Podemos calcular XM, ¿no? Recuerden que decíamos que XM en la ecuación 1 es F por XF más Y por L por YL, ¿no? Más F sobre L. F vale 100, ¿no? Si vemos nuevamente los datos para recordar, ¿no? F vale 100, XF vale 0,2, L vale 300 y L vale 0. ¿No? Entonces, ahí tenemos, ¿no? F vale 100 por XF que vale 0,2 más L que vale 300. La composición de soluto en el disolvente es 0. ¿No? Y F más L, o sea, 100 más 300. XM 0.05 en fracción másica. ¿Ya? En porcentaje va a ser 5%, multiplicado por 100. Acá, en este diagrama se está empleando en porcentaje, ¿no? Porque va desde 0 hasta el 100%. Por eso que lo estoy transformando a porcentaje para poder trabajar con este diagrama, ¿no? Les decía que XM tenemos que calcular con la ecuación 1, ¿no? Y resulta que XM, haciendo los cálculos respectivos, me sale 0.05 en fracción másica, en porcentaje va a ser 5%. ¿Listo? Teníamos el diagrama triángulo-rectángulo, ¿no? Ahora vamos a trazar la siguiente línea. ¿Listo? Vamos a trazar esta línea de color rojo. ¿Ya? ¿Cómo se ha trazado esta línea de color rojo? Recuerden que la alimentación, ¿no? La composición en la alimentación XF es 20% de soluto, ¿no? Si vemos el gráfico, nuevamente aquí, para que quede un poco claro, vamos a ubicar este punto en el diagrama, ¿ya? El punto F. Es el punto F, ¿por quién está formado? Es nuestra mezcla sólida, ¿no? Que está formado por el inerte y por el soluto, ¿no? En el punto F. 20% es soluto y el restante al 100%, 80 va a ser inerte. Entonces, F va a ser una mezcla binaria de soluto e inerte. Ese punto F tenemos que ubicar, ¿listo? Y ese punto F lo ubicamos de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos esta línea, este lado que representa el inerte y el soluto. En nuestra mezcla es 20% de soluto, entonces aquí tenemos que venir y aquí tenemos que poner un punto de 20%. Este es el punto F. Y unimos con el punto D. ¿Cuánto de soluto tenemos en el líquido? Tenemos 0. 0 de soluto. Entonces va a partir desde acá nuestro punto. Parte desde este vértice, porque ahí representa 0% de soluto, ¿no? Y va a llegar hasta el 20% de soluto. Esa va a ser nuestra línea, esta línea de color rojo, ¿no? Este es el punto F, donde la composición en el soluto es 20%, ¿no? Va de 0 a 20. Y de disolvente es 0 de soluto, ¿no?
de ahí partimos, ¿no? O sea, soluto está acá, ¿no? Soluto va de 0, 10, 20. Ahora, para soluto 0, ¿cuánto va a ser su concentración de soluto 0? Es acá. Entonces, de acá, una línea vertical nos da 0, ¿no? O sea, el punto D, si partes de aquí, quiere decir 0% de soluto, ¿no? Y si vas bajando más por esta línea, va a ir aumentando la concentración de soluto, ¿no? Aquí sería 10% de soluto, aquí sería 20% de soluto, 30% de soluto, 40%, ¿no? Y así sucesivamente llegamos hasta el 100%. ¿Listo? Esta recta, ¿no?, que va de D a F, se ha trazado con los datos del problema, con el enunciado, ¿no? El punto F representa la composición del soluto en la mezcla de sólidos, 20%. Y el punto D representa la composición del soluto en el disolvente, 0% de soluto, ¿no? Acá, o sea, todo es disolvente, 100% disolvente. Trazamos esos dos puntos. Esta es la línea, ¿no? Y en esa línea ubicamos el punto M, ¿no?, que nos dice que es, con los cálculos que se ha realizado, M vale 5%. Entonces, de aquí venimos, ¿no? ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Inge, Sí. entonces la misma, ¿cómo se podría decir? La misma teoría se aplica para esa recta paralela celeste, porque no llega hasta el 0%, ¿cierto? De soluto. Esa línea no va hasta el final. ¿Hasta aquí abajo te refieres? ¿Hasta aquí? ¿O Sí, desde aquí? ¿Hasta aquí no, abajo? desde ajá. Puede venir esta recta, ¿no? Podemos hacer una recta, o sea, no hay ningún problema que puede venir hasta acá. Este punto va a representar una mezcla de inerte con soluto, ¿no? ¿Ya? Pero no necesariamente, no nos va a interesar, como vamos a ver más adelante, no interesa que llegue hasta este lado del triángulo esta recta, ¿ya? Pero puede llegar, ¿no? No hay ningún problema. Lo que tiene que quedar claro es que cómo trazamos, ¿no?, cada una de estas rectas, ¿no? Voy a volver a explicar. La línea celeste, ¿no?, se ha trazado con los datos de la retención, ¿no? Como nos decía que es independiente de la concentración, la retención, entonces es independiente de la cantidad de soluto, ¿no? Simplemente nos dice que la retención es 0.6 kilogramos de disolución sobre kilogramo de inerte, ¿no? Entonces podemos poner 0% de soluto, entonces todo va a ser disolvente, ¿no? 0.6 kilogramos de disolvente sobre kilogramo de inerte. El total de disolvente más inerte va a ser 1.6, ¿no? Sumando 1 del inerte más 0.6 del disolvente es 1.6, ese es el total, ¿no? Para sacar un porcentaje, ¿no?, de dos componentes, necesitamos el parcial sobre el total, ¿no? Tenemos 0.6 kilogramos de disolvente por 1 kilogramo de inerte, ¿no? Entonces vamos a sumar 1 kilogramo de inerte más 0.6 de disolvente, nos va a dar 1.6, que representa el total, ¿no? Y va a ser, haciendo el cálculo, 0.6 entre el total, que es 1.6, nos da 37.5%. Eso va a estar en la recta de dos componentes en este lado, ¿no?, que se presenta I con D, ¿no? ¿Cuánto tenemos de disolvente? Tenemos 37.5. El disolvente va desde 0 y de aquí va subiendo 10, 20, 30, 37, casi 38. Ahí ponemos este puntito, ¿no? Ahí es el punto de partida. Y de ahí trazamos una paralela a esta hipotenusa, ¿no? Se traza una paralela y este va a representar la curva de retención, ¿no? Va a ser paralela siempre y cuando la retención sea constante, como les decía. Entonces, de esa manera se ha trazado esta línea celeste. Ahora, esta línea roja, ¿cómo se traza? Está en función de la composición del soluto que ingresa a nuestro proceso. F representa la composición de soluto en la mezcla sólida, ¿no? En el enunciado del problema nos dice que el soluto es 20% en masa. Entonces va a ser 20%. Ahí ponemos la composición de soluto, ¿no? 20%.
Y también en el enunciado del problema nos dice, o no nos especifica, ¿no? ¿Cuál es la composición de soluto en el disolvente? Si volvemos a ver, para que quede más claro, ¿no? Se procede a la extracción de aceite comestible a partir de soya, ¿no? En un tanque de agitado, ¿no? Para este efecto se pone en contacto 100 kilogramos de torta, ¿no? Esta es nuestra mezcla de sólidos, que tiene una concentración del 20% en masa del aceite, o sea, 20% de soluto, con 300 kilogramos de normal hexano. Aquí no nos dice si este hexano es 100% puro o si tiene algo de disolvente. Entonces vamos a asumir que todo es disolvente. O sea, que no tiene nada de soluto, ¿no? Como estamos poniendo acá. Estos 300 kilogramos de disolvente, su composición de soluto, YL, va a ser 0. ¿Ya? Es por eso que el punto D que se presenta al disolvente se está trazando desde este punto, desde 0, ¿no? Subiendo hasta acá para el soluto, ¿no? 0 soluto y todito va a ser disolvente, 100% disolvente. Ahora, si tuviera algo de soluto, tenemos que medirnos sobre esta línea, ¿no? Si tuviera, por decirle, 5% de soluto tu mezcla líquida, entonces 5% de soluto, entonces aquí vienes de 5, das una línea horizontal hasta que intersecte con la línea con la hipotenusa, ¿no? Aquí va a ser 5% de soluto y lo restante disolvente, ¿no? 95%. ¿Ya? Pero para nuestro problema nos dice que 0, estamos viendo, como nos dice con la concentración del disolvente, 0% de soluto, es parte del vértice. ¿Listo? Parte del vértice. Ya podemos trazar tanto la curva de retención como esta línea roja, ¿no? Que va desde el vértice hasta el 20% de entre I y S, ¿no? Y es el punto F. Después ubicamos el punto M, ¿ya? Que hemos hecho los cálculos y nos sale que 5% de soluto. Entonces, nuevamente, 100% de soluto. Partimos de acá, 0 y 5%, ¿no? En porcentaje. 5. Entonces, aquí de 5 nos vamos una línea horizontal, digo vertical, ¿no? Hasta que intersecte con la línea roja, ¿ya? Para ubicar el punto M. Ahí está el punto M, ¿no? Del 5%. Aquí 0, 5, vamos una línea vertical hasta que intersecte. Esto representa 5% de soluto, ¿no? ¿No? Y después unimos el punto M con el punto I. Hacemos pasar una línea de reparto, ¿no? Entre I y M, ¿no? ¿No? Hemos ubicado el punto M. Entre el punto M y el punto I trazamos una línea de reparto que llegue hasta la hipotenusa, ¿no? Una línea de equilibrio o una línea de reparto. Y de esa línea ubicamos el punto E, que va a ser este de acá, y el punto R, que va a ser este de acá, ¿no? E y R. ¿no? Este es el punto E y este es el punto R. ¿Listo? Recuerden que va a ser, ¿por qué aquí es E? Porque es una mezcla de disolvente más soluto, ¿no? El extracto está formado por disolvente más soluto. O sea, tiene que estar sí o sí sobre esta recta, ¿no? Cuando tenemos esa mezcla de disolvente más soluto. Ese tiene que ser el punto E. El refinado, como si ustedes recuerdan en un principio, hemos visto que es una mezcla de 3 componentes el refinado. Es inerte, es soluto y es disolvente, ¿no? En otras palabras, es inerte más solución retenida. Y la solución retenida está formada por disolvente y soluto. O sea, es 3 componentes. Es por eso que R va a estar sobre la curva, sobre esta curva de retención. Y dentro del diagrama es 3 componentes. R es por eso que R está acá, ¿no? Entonces, de ahí leemos cuánto es E. E va a representar la composición de Y, ¿no? La composición de soluto en el extracto. Y X va a representar la composición de soluto en el refinado. ¿Cómo vamos a leer? De acá, del punto E, trazamos una línea vertical hacia abajo y donde intersecta a la línea de soluto, ahí leemos cuánto tenemos de soluto. Para R lo mismo, ¿no? Trazamos una línea vertical y vemos cuánto tenemos de soluto, ¿no? Entonces, leyendo del gráfico, ¿no? Aquí trazamos una línea horizontal, más o menos 6% de soluto. Y de refinado,
más o menos 1.5%. Ya está en porcentaje nuestro diagrama. O sea, este es el método gráfico, ¿no? Del gráfico se tiene que leer tanto E que representa Y como R que representa X, ¿no? Estos valores se obtienen del gráfico. ¿Listo? Una vez obtenido eso, empleamos la ecuación número 2, ¿no? Que hemos visto anteriormente, hemos visto, ¿no? Que E es igual a M por X, M menos X sobre Y menos X, ¿no? Reemplazamos valores. M es la mezcla. ¿Cuánto es la mezcla? Estamos poniendo 100 más 300, ¿no? La mezcla es 400. ¿Listo? Después XM, aquí hemos calculado XM, ¿no? En porcentaje 5. 5 menos X, que es 1.5 en porcentaje, dividido entre Y, que es 6, y X, que es 1.5, ¿no? Ahora, todo este paréntesis, ¿no? Que es la composición del soluto, puede estar en fracción másica, todito tiene que estar en fracción másica si quieres trabajar en fracción másica, ¿no? O todo puede estar en porcentaje, como está acá, ¿no? ¿No? Es indiferente, ya te va a dar lo mismo. Pero todo tiene que estar si trabaja todo en porcentaje, todas tus composiciones en porcentaje, ¿no? Si está en fracción másica, todas tus composiciones en fracción másica. Pero no podemos mezclar aquí XM en porcentaje y X en fracción másica, ¿no? Todo tiene que estar en porcentaje. ¿Cómo se está haciendo acá, no? En porcentaje. También se puede hacer en fracción másica, ¿no? Nos va a dar lo mismo, ¿no? Es como dividir entre 100 y 100, se van a cancelar, ¿no? ¿Listo? Haciendo los cálculos, E vale 311 kilogramos. ¿Ya? Y R hacemos con el balance de masa, ¿no? R va a ser M menos E. M vale 400, ¿no? Y E va a ser 311, hacemos las diferencias, 89 kilogramos. ¿No? Esas eran las incógnitas de nuestro problema. Nos decía, ¿cuánto vale E? ¿No? ¿Cuánto es el extracto? Vale 311 kilogramos, sería la respuesta. ¿Cuánto vale R? Vale 89 kilogramos. ¿Cuál es la composición del extracto? Es 6%, ¿no? 6% de soluto tenemos en el extracto. Y en el refinado tenemos 1.5% de soluto. Esas son las respuestas a la interrogante, por el método gráfico, ¿no? Ahora vamos a hacer el método analítico, ¿no? Que ya no vamos a utilizar el gráfico. El gráfico no lo utilizamos, ¿no? Va a haber diferencias en el cálculo, en los resultados, ¿no? Hay diferencias, no es lo mismo. El método gráfico tiene un error, ¿no? ¿Ya? El método analítico es más preciso. ¿Ya? Antes de eso, aquí se está calculando el rendimiento, ¿no? Del proceso. E vale 311, ¿no? La composición del extracto vale 6%, F vale 100, XF vale 20%, L vale 300 y EL vale 0, ¿no? El rendimiento del proceso en porcentaje nos da 93.3%. ¿Listo? Ese es el rendimiento del proceso haciendo el cálculo gráfico, ¿no? Ahora sí hacemos el método analítico, ¿ya? En primera instancia se va a calcular Y. ¿Qué es Y? Es la concentración de soluto en el extracto. Y el extracto está formando por disolvente más soluto, ¿no? O sea, es cuánto de soluto tenemos en el extracto, y el extracto está formado por disolvente más soluto. ¿Cuánto soluto ha ingresado al proceso? Si ustedes ven el gráfico, si recordamos el gráfico, ¿no? Tenemos 100 kilogramos, ¿no? Que es la mezcla de sólidos, que tiene 20% de soluto. O sea, la cantidad de soluto va a ser 0.2%, ¿no? Esta es la cantidad de soluto que está ingresando al proceso. O sea, se tiene que poner todo el soluto que ingresa al proceso. ¿Listo? Solo está entrando soluto por la mezcla sólida, ¿no? No está entrando soluto por el disolvente. No, solo por eso se está poniendo acá 0.2%, ¿no? ¿Cuánto disolvente tenemos? Recuerden que el disolvente es 300 kilogramos. Todito es disolvente, ¿no? Más, ¿cuánto soluto tenemos? Nuevamente tenemos 0.2%. Entonces hacemos esto, hacemos operaciones y nos da la composición del soluto en el extracto 0.0625, ¿no? En porcentaje 6.25%.
Haciendo una comparación con el método gráfico, del método gráfico se ha leído 6%, ¿no? Más o menos se aproxima 6% al 6.25, haciendo el cálculo. ¿Listo? Después vamos a calcular la cantidad de inerte. ¿Cuánto inerte ingresa al proceso? Según el enunciado del problema, tenemos 100 kilogramos que ingresa de la mezcla sólida. De esos 100 kilogramos, 20% es soluto y los restantes va a ser inerte, o sea, el 80%. O sea, la cantidad de inerte va a ser su fracción másica 0.8 por 100, que es el total, ¿no?, de los sólidos. Tenemos 80 kilogramos de inerte que ingresa al proceso. ¿Listo? Cantidad de disolución retenida. Va a ser factor de conversión. ¿Listo? Tenemos 80 kilogramos de inerte, ¿no? De acá partimos. ¿Cuánto es nuestra retención, que es constante? Nos dice que nuestra retención por kilogramo de inerte, la retención es 0.6 kilogramos de disolución. Esto es la retención, ¿no? Entonces los kilogramos de inerte con los kilogramos de inerte se cancelan, ¿no? Aquí se cancelan. Y vamos a tener kilogramos de disolución. Tenemos, haciendo el cálculo, 48 kilogramos de disolución. Esa es la cantidad de disolución que se va a retener. ¿No? Cantidad de refinado. ¿No? El refinado está formado por el inerte más la disolución retenida, ¿no? Esto hemos visto en un principio en el gráfico. El refinado está formado por el inerte más la disolución retenida, ¿no? Y la disolución retenida lo tenemos aquí calculado. Tenemos la cantidad de inerte, podemos sumar y tenemos la cantidad de refinado, que va a ser 80 kilogramos de inerte más 48 kilogramos de disolución retenida. En total, el refinado nos sale 128 kilogramos. Ya tenemos cuántos refinados se está produciendo, ¿no? Cantidad de extracto. Esto igual con un balance de masa. El extracto va a ser la mezcla menos el refinado, ¿no? La mezcla es disolvente 300 más sólido 100, es la mezcla, ¿no? 400 menos el refinado 128, tenemos que el extracto es 272 kilogramos. Cantidad de soluto retenido. O sea, en el refinado se retiene cierta cantidad de soluto y lo vamos a calcular igual haciendo factores de conversión. Partimos de la cantidad de disolución retenida. Tenemos 48 kilogramos de disolución retenida, ¿no? 48 kilogramos. Y según la composición de esta disolución, ¿no?, la composición de la disolución nos dice que por 1 kilogramo de disolución, ¿no?, tenemos 0.0625 kilogramos de soluto, ¿no? La disolución es disolvente más soluto, ¿no? Entonces, esto nos ha dado en fracción másica, ¿no?, que por 1 kilogramo de disolución tenemos 0.625 kilogramos de soluto, ¿no? Entonces, los kilogramos de disolución con los kilogramos de disolución se cancelan y tenemos los kilogramos de soluto, que van a ser 3. O sea, en el refinado, ¿no?, se van a retener 3 kilogramos de soluto. ¿Listo? Y finalmente calculamos, ¿no?, para encontrar la composición del refinado, para encontrar X, ¿cuánto soluto tenemos en el refinado? O sea, la composición va a ser soluto retenido en el refinado, ¿no? De soluto retenido tenemos 3 kilogramos y el refinado vale 128. Hacemos el cálculo, nos sale 0.023. ¿No? Multiplicado por 100, 2.3%. Esa es la composición de soluto en el refinado. Entonces, este es el método analítico, ¿no? No se ha leído nada del gráfico. La composición del soluto en el extracto, 6.25. En el método gráfico era 6. La composición del soluto en el refinado, 2.3%. En el método gráfico era 1.5%, ¿no? Hay una diferencia. ¿Listo? Y se ha calculado también la cantidad de refinado, 128, y la cantidad de extracto, ¿no?, 272 kilogramos. Entonces, este es el método analítico, ¿no?
simplemente con factores de conversión y con balances de masa, ¿no? También se puede calcular el rendimiento tomando en cuenta estos valores, ¿no?, obtenidos por el método analítico, ¿no? Cantidad de extracto 272 kilogramos, por la composición 6.25 del extracto, cantidad de sólido 100 kilogramos, composición del soluto en el sólido 20%, más L, cantidad de disolvente 300 por la composición del soluto en el disolvente 0, ¿no? Nos da 0.85, o sea, nuestro rendimiento es del 85% en porcentaje, ¿no? Entonces, con esto hemos hecho un ejemplo del método analítico, ¿no? Hemos hecho un ejemplo empleando el diagrama triángulo-rectángulo y el método analítico, ¿no? Ahora, ¿no?, mientras haya tiempo, no sé, podemos hacer un ejemplo más, ¿no? Lo vamos a hacer este ejemplo. Nos dice, en un sistema de extracción se tratan 1000 kilogramos de harina de pescado que contiene 40% en masa de aceite, mediante 600 kilogramos de benceno que contiene el 5% en masa de aceite, ¿no? La disolución retenida por el sólido inerte es función de su concentración y se ajusta a los datos de la tabla siguiente, ¿no? O sea, de esta tabla. Aquí nos dan cómo varía la retención, ¿no?, que es kilogramos de solución sobre kilogramos de inerte, con la concentración de la disolución, ¿no? O sea, kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución. Las incógnitas son calcular, inciso A, las composiciones del refinado y del extracto. Inciso B, las cantidades de extracto y refinado. Inciso C, el rendimiento del proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo esto en primera instancia, vamos a poner los datos en un gráfico, ¿no? Tenemos que la mezcla sólida es 1000 kilogramos, la composición del soluto en esta mezcla sólida es 0.4, fracción másica. Vamos a poner en contacto con un disolvente, 600 kilogramos de disolvente. La composición de soluto en este disolvente es 0.05 en fracción másica, ¿no? Ponemos en contacto, de ahí vamos a poner el extracto y el refinado. Las interrogantes es cuánto de extracto, cuánto de refinado se ha producido, cantidades, ¿no?, y las composiciones de soluto en el extracto, que es Y, y la composición de soluto en el refinado, que es X. ¿Listo? Esos son los datos que se tienen y las incógnitas a resolver. Entonces, van a ser igual de dos formas, ¿no?, método analítico y método gráfico. En primera instancia, hacemos por el método gráfico, ¿listo? Para lo cual, tenemos que dibujar primero la curva de retención, ¿ya? Y para ello vamos a hacernos una tablita como esta, ¿listo? Para hacer por el método gráfico. Estas dos primeras columnas es del enunciado del problema, ¿no? Son datos del problema, ¿no? La siguiente columna, estamos haciendo, todo este cálculo lo van a hacer por 1 kilogramo de disolvente. Estamos poniendo 1 kilogramo de disolvente como base de cálculo, ¿no? Después determinamos cuánto de soluto tenemos por este kilogramo de disolvente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Multiplicando esta primera columna por esta otra columna. O sea, la primera columna por la segunda columna, ¿no? Al multiplicar la primera columna por la segunda columna, hacemos esto, ¿no? Multiplicamos kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución, estamos multiplicando por kilogramos de solución sobre kilogramos de inerte. Entonces se van a ir aquí, al hacer eso, se van los kilogramos de solución con kilogramos de solución, y tenemos cuánto de soluto tenemos por kilogramo de inerte, que va a ser 1 kilogramo de inerte, ¿no? Entonces, por 1 kilogramo de inerte, vamos a tener esta cantidad de soluto, ¿ya?, al hacer este cálculo, ¿no? O sea, multiplicamos 0.0 por 0.5, 0, ¿no? 0.1 por 0.505, 0.0505. Y así sucesivamente, para cada fila, hacemos este cálculo de esta columna, ¿no? La siguiente columna, hacemos una diferencia de los kilogramos de solución sobre kilogramo de inerte, que está acá, que es la segunda columna, ¿no? Restamos de esta otra columna, de la columna número 4. O sea, esta columna, que va a ser los kilogramos de disolvente, va a ser la diferencia de kilogramos de solución menos
los kilogramos de soluto, ¿no? ¿No? O sea, estamos restando 0.5 menos 0, ¿no? Que va a ser 0.5. 0.505 menos 0.0505, que va a ser 0.455. O sea, estamos haciendo la diferencia, ¿no? Y así hacemos la diferencia para toditos estos. ¿Qué hemos obtenido? Por 1 kilogramo de inerte estamos obteniendo cuánto tenemos de soluto y cuánto tenemos de disolvente, ¿no? Entonces, nuestra mezcla ternaria va a estar formada por esos tres componentes, ¿no? Tenemos 1 kilogramo de inerte, tenemos aquí la cantidad de soluto y tenemos la cantidad de disolvente. Sumamos los tres, o sea, esta suma es la columna de los inertes, cuánto inerte tenemos, cuánto soluto tenemos y cuánto disolvente tenemos. Entonces, sumamos esta columna más esta columna más esta columna y tenemos el total, ¿no? De inerte más soluto más disolvente, sumamos acá. Para cada fila tenemos el total. Sacamos el porcentaje de soluto y el porcentaje de disolvente. El porcentaje de soluto, ¿a qué va a ser igual? Su masa parcial, que es este de acá, soluto, sobre el total, que va a ser este de acá, ¿no? Hacemoslo para cada fila, ¿no? Por ejemplo, este 3%, ¿de dónde ha salido? 0.0505 dividido entre 1.505 multiplicado por 100, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente sacamos el porcentaje de soluto para todo y testigos. Para el porcentaje de disolvente hacemos lo mismo, ¿no? Porcentaje de masa parcial de soluto 0.5 entre el total, que es 1.5 por 100, ¿no? Tenemos 33%. Parcial 0.455 sobre el total 1.505 por 100, 30%. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la idea es sacar el porcentaje de soluto y el porcentaje de disolvente para luego eso graficar en el diagrama triángulo-rectángulo, ¿no? Y tener la curva de retención. O sea, vamos a tener este punto, primer punto, 0 de soluto, 33% de disolvente. El siguiente punto va a ser 3% de soluto, 30% de disolvente. El siguiente punto, 7, 27, y así sucesivamente cada punto. O sea, cada uno de estos puntos graficamos en el diagrama, ¿no? Eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? El primer punto, 0% de soluto, 33% de disolvente, ¿no? El siguiente punto, 3% de soluto, 30% de disolvente, ¿no? O sea, 3% de soluto, 3%, ¿no? Y 33% de disolvente, ¿no? O 30% de disolvente, para 3%. 7, 27, así sucesivamente, todos esos puntos, ¿no? Tanto de soluto, tanto de disolvente, tanto de soluto, tanto de disolvente, tanto de soluto, tanto de disolvente, tanto de soluto, tanto de disolvente. Y unimos todos estos puntos y tenemos la curva de retención, ¿no? O sea, hemos obtenido esta curva de retención en función a los valores de las dos últimas columnas, ¿no? Para ubicar cuánto tenemos de soluto, cuánto tenemos de disolvente, ¿no? Soluto, disolvente. Es como un gráfico XY, ¿no? Para X tanto Y, para X tanto Y, y después lo graficamos, ¿no? Unimos esos puntos. O sea, X representaría al soluto y Y al disolvente, ¿no? Es un gráfico de XY más o menos, ¿no? Y tenemos la curva de retención. Entonces, en primera instancia, para el diagrama, ¿no? Hay que dibujar la curva de retención, ¿no? Tenemos el diagrama triángulo-rectángulo, en los vértices el disolvente, el soluto, el inerte, ¿no? Y después graficamos esta curva de retención en función a los cálculos que se ha hecho con las dos últimas columnas, ¿no? De la tabla anterior. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar nuevamente el punto F, ¿no? Recuerden que el punto F, ¿no? Representa, aquí vemos, 40% de soluto tenemos. Entonces, el punto F va a estar al 40% de soluto. Pues de acá, desde 0 hasta acá, ¿no? 40%. Entonces, aquí, este es el punto F. Entre el inerte y el soluto tenemos 40% de soluto. Aquí es el punto F. Después el punto D, ¿no? ¿Dónde va a estar? Tenemos 5% de soluto, ¿no?
Entonces acá 5%, entonces aquí 5%, aquí. Este punto de aquí del 5% de soluto y 40% de soluto, trazamos una recta, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Aquí es el punto F, ¿no? 40% de soluto y aquí el punto D, ¿no? Que va a estar en 5% de soluto. ¿Ya? Ya no va a partir del vértice, porque tiene soluto, nuestro disolvente, tiene 5%, es por eso que baja más acá abajo, ¿no? Al 5% de soluto. Trazamos esta línea, ¿ya? Que une F con la composición en D, que es el del 5%. ¿No? Después calculamos XM, ¿ya? Para ubicar el punto M. ¿No? XM va a ser F, que vale 1000, por XF, que vale 0.4, más L, que vale 600, por YL, que vale 0.05, ¿no? En fracción másica, sobre F más L, que vale 1000 más 600. ¿Listo? Haciendo los cálculos nos da XM 0.27, en porcentaje 27%. Ubicamos el punto M, ¿no? Vamos aquí, 27%, trazamos una línea vertical y hacemos coincidir con esta línea de roja, ¿no? 0, tantos, 0, 10, 20, 27. Trazamos una línea horizontal y cruza ahí, ¿no? Con esta línea y este es el punto M. Ubicamos el punto M de 27% en soluto. Y después trazamos una línea de unión, ¿no? Una línea de reparto que va desde I hasta M, ¿no? Y después ubicamos los puntos E y R, ¿no? E en la hipotenusa y R en la línea, en la curva de retención, ¿no? Y de ahí leemos cuánto es Y, ¿no? Haciendo una lectura, Y más o menos es trazamos una línea vertical, 42% de soluto, y para X hacemos lo mismo, ¿no? De acá nosotros trazamos una línea vertical y nos da más o menos 15% de soluto, ¿no? 15% y para Y 42%. Después utilizamos esta ecuación que nos permite calcular E, ¿no? Que va a ser M por XM menos X sobre Y menos X. M es la mezcla, ¿no? Que va a ser 1000 más 600, 1600 kilogramos. XM vale, puede ser en fracción másica o en porcentaje, 27%. X vale 15, Y vale 42, X vale 15, ¿no? Hacemos los cálculos, E vale 711 kilogramos. Y R, nuevamente hacemos por el balance de masa, R va a ser M menos E, ¿no? M vale 1600 menos E 711, y R tenemos 889 kilogramos. Y sacamos el rendimiento del proceso, ¿no? Este rendimiento es cuántos solutos se está extrayendo, ¿no? Que es E por Y. E vale 711 por su composición 42, ¿no? Sobre la cantidad de soluto que ingresa al proceso. ¿Cuánto soluto está ingresando al proceso? Está ingresando por la mezcla de sólidos, F por XF, 1000 por 40. También está ingresando soluto por el disolvente, que va a ser L, que vale 600 kilogramos por la composición, 5%. ¿No? Hacemos los cálculos y nos sale que el rendimiento vale 0.69, en porcentaje 69%. ¿Listo? Esto es en cuanto al método gráfico. No sé si tienen una pregunta hasta acá respecto al método gráfico, ¿no? De cómo se hace este otro problema que hemos hecho cuando la retención no es constante, sino es variable, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer ahora el método analítico, ¿ya? Entonces aquí tenemos el método analítico. Nuevamente vamos a calcular Y, ¿no? Que es la cantidad de soluto sobre cantidad de disolvente más cantidad de soluto, ¿no? Una relación másica. Soluto a disolución, ¿no? ¿Cuánto soluto ingresa al sistema? 0.4 de 1000 ingresa por F, ¿no? Más también ingresa soluto por el disolvente, que es 600 por 0.05, ¿no? Por ahí también ingresa disolvente, digo soluto. Dividido
entre la cantidad de disolvente. ¿Cuánto disolvente tenemos? Tenemos 600 kilogramos de disolvente, pero no es puro disolvente, ¿no? 5% era, en masa era soluto. Lo restante, 95% va a ser disolvente, o sea, va a ser 0.95 de disolvente. ¿Listo? Más, nuevamente, la cantidad de soluto, que es todo esto, ¿no? Lo volvemos a copiar todito esto, nuevamente, ¿no? Soluto, todo esto. Viene acá abajo, ¿no? Más todo esto. Entonces nos sale que Y vale 43% en porcentaje. En el método gráfico hemos sacado Y 42, ¿no? Se aproxima, 42 a 43. ¿Listo? Y a partir de la curva de estos datos de retención versus concentración, ¿no? Del soluto en la solución, vamos a sacar nuestra retención. ¿Cuánto es nuestra solución, nuestra concentración de soluto en el extracto, ¿no? Nuestra concentración de soluto en la disolución? Vean, esta primera columna nos dice kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución. Tenemos la retención, ¿no? Para nuestro problema, ¿no? Para nuestro cálculo, nos sale 0.43. ¿no? O sea, de esta tabla tenemos que sacar para 0.43 cuánto es la retención. ¿no? Podemos hacer una interpolación. Está entre 0.4 y 0.5 nuestro valor de 0.43. Haciendo una interpolación entre estos dos valores, nuestra retención nos va a salir 0.5563, ¿no? Kilogramos de solución sobre kilogramo de inerte. Haciendo interpolación entre estos dos valores, ¿no? Con eso sacamos nuestra retención. ¿Listo? Después calculamos la cantidad de inerte. ¿no? La cantidad de inerte va a ser 0.6, ¿no? por 1000 kilogramos. Recuerden que la concentración del sólido era 40% de soluto y 60% de inerte. ¿no? Va a ser 60 por 0.6 por 1000, va a ser la cantidad de inerte. ¿Listo? Tenemos 600 kilogramos de inerte. ¿no? Bueno, voy a volver a reiterar, ¿no? Cómo se ha obtenido la retención. Les decía que nosotros tenemos la concentración de nuestra disolución, ¿no? Haciendo los cálculos, nos sale 0.43, ¿no? De soluto sobre disolvente más soluto. Disolvente más soluto es kilogramos de disolución, ¿no? Son la masa de disolución. Acá tenemos de dato la concentración de nuestra solución, ¿no? Kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución, y tenemos la retención. Para nosotros queremos, para 0.43 sale nuestros cálculos, queremos saber cuánto es la retención. Entonces acá tenemos para 0.4 y 0.5. Entonces se hace una interpolación entre estos valores para encontrar la retención. Para 0.43, haciendo la interpolación entre estos dos valores, nuestra retención nos da 0.5563. Con este valor de retención vamos a trabajar porque tenemos esta concentración de nuestra disolución, de nuestro extracto. ¿ya? Ahora calculamos la cantidad de inerte. ¿no? Inerte va a ser la composición del inerte, ¿no? 40% era de soluto. Lo restante al 40% es 60%. El 60% es inerte, 0.6 por 1000 es la cantidad de soluto, ¿no? 600 kilogramos. Cantidad de disolución retenida. Partimos de estos 600 kilogramos, ¿no? ¿Listo? Y multiplicamos por la retención, ¿no? Que por 1 kilogramo de inerte se retienen 0.5563 kilogramos de disolución. Kilogramos de inerte se cancela con kilogramos de inerte y tenemos kilogramos de disolución retenida, ¿no? 334 kilogramos de disolución que se retiene. ¿Listo? Después calculamos la cantidad de refinado, ¿no? Como están viendo, es el mismo procedimiento del anterior problema, este método analítico, ¿no? Calculamos la cantidad de inerte, calculamos la cantidad de disolución retenida, calculamos la cantidad de refinado, calculamos la cantidad de extracto, ¿no?
y calculamos la cantidad de solutos retenido, ¿no?, en el refinado. Es el mismo procedimiento. Lo único que ha variado aquí es que de esta tabla hemos leído la retención, ¿no?, para esta concentración, para 0.43, ¿cuánto es nuestra retención, ¿no?, por interpolación entre estos dos valores, entre 0.5 y 0.5, esta es la concentración de la disolución. Tenemos la retención de 0.55 para 0.4 y 0.571 para 0.5. Para nosotros queremos para 0.43. Haciendo la interpolación nos sale 0.5563, ¿no? Es lo único que cambia, ¿no?, que para esta concentración tenemos esta retención. Después es el mismo procedimiento que hemos hecho del anterior problema, ¿no? Calcular la cantidad de disolución retenida, que va a ser la cantidad de inerte por la retención, ¿no? Tenemos la cantidad de disolución retenida. Después calculamos la cantidad de refinado, ¿no?, que va a ser igual al inerte más la disolución retenida. O sea, inerte 600 más la disolución retenida 334, la cantidad de refinado 934 kilogramos, ¿no? La cantidad de extracto, el mismo procedimiento del anteproblema, va a ser, extracto va a ser la masa total, ¿no?, la mezcla menos el refinado. La mezcla va a ser 1000 más 600, eso es la mezcla, menos el refinado 934, ¿no? Nos sale 666 kilogramos. Cantidad de soluto retenido. ¿Cuánto soluto se ha retenido en el refinado, ¿no? Partimos de cuántos tenemos la cantidad de disolución retenida, ¿no? 334 se ha retenido, cantidad de disolución retenida, por la concentración de nuestra disolución, ¿no?, que es 0.43. O sea, que por 1 kilogramo de disolución tenemos 0.43 kilogramos de soluto, ¿no? Estos se van y tenemos la cantidad de soluto. 143.62 kilogramos de soluto tenemos en el refinado. Podemos encontrar X, ¿no? X va a ser cuánto soluto tenemos en el refinado, 143.62, entre el total que es del refinado, que es 934 kilogramos. Eso va a ser X, ¿no? 143.62 kilogramos de soluto retenido sobre el refinado, que es 934 kilogramos. Haciendo el cálculo, 15% en porcentaje, X. Concentración del refinado. ¿Listo? Y podemos calcular también el rendimiento del proceso con los resultados del método analítico, ¿no? La cantidad de extracto, 666 kilogramos. La composición del extracto, 43%. F vale 1000. Composición del soluto en los sólidos, 40. L vale 600. Composición del soluto en el disolvente, 5%. Nuestro rendimiento sale del 66.6%. ¿Listo? Y con eso concluimos esta parte.